Marcos, capítulo 9, los versículos 30 al 37. Y lo que hoy vamos a tocar es acerca de algo que de manera natural aspiramos los hombres, los seres humanos, pero de la forma en que generalmente se concibe o se busca, más o menos todos nos disgusta la idea muchas veces de ser grande o de aspirar al poder, porque lo asociamos justamente con la idea de que una persona que aspira a ser grande, que aspira al poder, que aspira a estar entre los primeros lugares, necesariamente es una persona orgullosa. Y en la sociedad el orgullo es mal mirado en ese sentido. Se critica mucho justamente esa situación. Pero aunque de manera natural cada uno de nosotros miramos con recelo esa situación, de alguna manera, aunque no lo queramos reconocer, nuestra naturaleza pecaminosa alberga orgullo. Tenemos un grado de orgullo en nuestras vidas. Y eso se ve reflejado muchas veces cuando no nos consideran, cuando alguien nos pasa a llevar, cuando creemos que no se hace justicia con nosotros, cuando alguien desde nuestra perspectiva no nos considera, aunque aparentemos humildad, siempre hay un grado de orgullo. Y eso es natural en cada uno de nosotros. Jesús ha estado compartiendo y ha estado viajando con sus discípulos. Ha estado en medio de la multitud y ha estado también en lugares a solas con los discípulos. Y en la medida que ha ido compartiendo con ellos, Jesús sabe plenamente cuál es su misión, a qué ha venido, y también sabe que le queda poco tiempo. Se dice que desde que ocurre lo que acabamos de leer, cuando Jesús estuvo ahí con 3 discípulos en el monte Tabor, que se conoce como el monte de la Transfiguración, cuando estuvo una vez que bajó con ellos y estuvo ahí con una multitud, con los fariseos y con el resto de los discípulos que se habían quedado en la llanura, aproximadamente le quedan 6 meses de vida a Jesús. Él sabe que se acerca el momento de la cruz y por lo tanto lo que Él busca y va a buscar de aquí en adelante es alejarse de la multitud, alejarse de las muchedumbres, porque lo que Él busca y le interesa es compartir con ellos, con sus discípulos en la intimidad, para que cuando ocurra esto ellos estén preparados para esa situación, porque lo que viene es fuerte, no es algo sencillo, es algo doloroso, es algo que los va posiblemente a pillar de imprevisto, no es algo que ellos esperen. Lo hemos estado en cada predicación que hemos compartido, vamos viendo cómo en ese peregrinaje de los discípulos con Jesús hay un cierto grado de oscuridad, de ceguera, de poder entender el propósito
y la misión de Jesús. Y por lo tanto Jesús se siente demandado, dado que le queda poco tiempo, a estar a solas con ellos para que ellos puedan recibir de manera oportuna sus enseñanzas. Y es en ese contexto justamente donde vamos a tocar acerca de lo que significa o cómo se define la grandeza en el reino de Dios a propósito de lo que hemos leído en esta hora. Los 3 discípulos que estuvieron con Jesús en el monte Tabor, en el monte de la Transfiguración, fue una experiencia gloriosa, extraordinaria. Imagínese usted poder tener ese tipo de experiencia, pero no poder contársela a nadie, porque es eso lo que Jesús les dijo: no deben contarle a nadie lo que acaban de ver, de experimentar. Y en ese sentido ellos bajan al valle, bajan a la llanura, ¿cierto? Y se encuentran con una situación bien particular que la vimos el domingo pasado en la predicación anterior. 9 discípulos que han estado con Jesús, que han compartido con Jesús, que tuvieron la oportunidad por mandamiento justamente de Jesús de sanar enfermos, de echar fuera demonios, y ahora parece que la cosa no resulta, parece que la cosa no funciona. Cuando Jesús llega con estos 3 discípulos y se ve en esa situación, ve a unos discípulos desesperados, incómodos, avergonzados e intranquilos. Hay un padre desesperado que ha llevado a su hijo endemoniado, y ese demonio lo que le causa es ceguera y sordera y manifestaciones de pérdida del control bastante violentas. Y en su desesperación, este padre ubica a los discípulos y les pide por favor que puedan sanar a su hijo. Pero cuando estos discípulos justamente reprenden al demonio, no logran nada. Absolutamente nada, no logran el resultado que ellos esperaban. Y para agregar un elemento más, ellos justamente están incómodos, nerviosos, porque están ahí los escribas, los fariseos, diciéndole que lo que ellos están haciendo no corresponde, se están burlando de ellos. Y Jesús dice: bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué ocurre? Y es ahí donde Jesús toma el control de la situación, se hace cargo de la situación, escucha al Padre, toma al Hijo y expulsa al demonio. Vemos cómo, ¿cierto?, el poder de Jesús nuevamente es manifestado, y la multitud y los fariseos, los que ahí estaban, quedaron nuevamente asombrados por la demostración del poder de Jesús sobre las enfermedades, sobre los demonios y, como ya hemos dicho anteriormente, sobre lo que se ponga delante de Jesús, todo se somete a la autoridad y el poder de Jesús. Ahora, en estos versículos que hemos leído, nos encontramos con Jesús viajando por la región de Galilea en dirección a Capernaum. Y como Jesús justamente quiere tener un tiempo a solas con ellos, posiblemente, aunque no lo dice el escritor, buscó un recorrido donde no justamente apareciera la multitud, donde no hubiese mucha gente. Él quería que nadie supiese justamente que Él estaba ahí. Y por lo tanto debe haber buscado una ruta poco habitada, poco concurrida. Ahora, la pregunta que nos debiéramos hacer: ¿por qué Jesús busca
que nadie lo sepa, no encontrarse con gente, que nadie lo moleste. Ya lo dijimos, Él sabe justamente que le queda poco tiempo y por lo tanto en Él existe la responsabilidad y el compromiso de compartir con sus discípulos las verdades que Él tiene y que estén preparados justamente para lo que les va a tocar vivir en un par de meses más adelante. Él quería justamente enseñarle a sus discípulos. ¿Y qué es lo que les quería enseñar? Es que el Hijo del Hombre, como lo relata lo que hemos leído, está por ser entregado en manos de los hombres y estos hombres le van a matar. Esa es la verdad que necesitan escuchar los discípulos. Ellos, para nosotros, de alguna manera, tenemos la película completa. Ellos no. Y esta noticia a ellos no les gusta escucharla. No les gusta escucharla porque justamente la idea que tienen ellos acerca de lo que Jesús viene a hacer no entra en sus planes que Jesús muera. El que Jesús muera significa que sus sueños se acaban, que sus concepciones de lo que ellos esperan para el futuro junto a Jesús se terminan. Y por lo tanto se sienten incómodos, se sienten temerosos y no le hacen ningún tipo de pregunta. Simplemente lo escuchan. Claramente la intención de Jesús es retirarse de la multitud, estar a tiempos a sola con sus discípulos y compartir sus enseñanzas. Jesús quiere enseñarles mediante su persona, su ejemplo, su ministerio, su oficio, lo que significa ser grande en el reino de Dios. Y no solamente espera mostrarles con su ejemplo lo que significa o se define en el reino de Dios a una persona grande o a alguien que aspira a ser grande, que aspira a la grandeza. No solo eso, sino que lo que desea Jesús es que ellos justamente aspiren o se comporten como personas grandes en el reino de Dios. Y es por ese camino que nosotros nos vamos a ir desarrollando el mensaje de esta tarde. Primero, la grandeza de Jesús muriendo por amor al pecador. Porque eso es lo que justamente quiere darles a conocer. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, ¿cierto? Cercando el mar o el lago, porque en definitiva es un lago, pero por la extensión que tiene se le conoce como mar. Y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos algo que solamente ellos debían recibir, ¿cierto? Y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, dice, resucitará al tercer día. Pero, ¿cierto? Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Como muchas veces en este camino, en este peregrinaje que se mantiene a través de la historia con todos los hijos del Señor, así también Jesús camina con nosotros, porque estamos de paso. Vamos de este lugar hacia otro lugar. Y mientras tanto dura este peregrinaje, Jesús va al lado de nosotros y comparte con nosotros sus enseñanzas. Nosotros tenemos, en la medida que vamos aprendiendo, una idea de quién es Dios, una idea de quién es Jesús, lo que debiera hacer con nosotros y lo que buscamos también nosotros al conocer el Evangelio o conocemos el cristianismo.
Si usted tiene bastante tiempo en el Evangelio, no sé si podrá recordarse al principio cuál era la idea, cuál era el concepto de acercarse al Evangelio, o de buscar el Evangelio, o de conocer a Dios, de conocer a Jesús, y lo que hoy día tiene, lo que hoy día entiende. ¿Qué es lo que le pasaba a los discípulos? Nosotros no somos distintos a los discípulos. Lo que ellos no entendían, a veces nosotros tampoco lo entendemos. Creemos entenderlo, como es el orgullo. Nos molesta el orgullo, nos molesta las personas orgullosas. Pero sin querer, queriendo, como dijo el Chavo, también nosotros de alguna manera manifestamos ese orgullo porque justamente es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay cosas que aspiramos, pero nuestro corazón nos engaña, porque realmente nos gusta, ¿cierto?, ser considerados y tener el control, tener el poder, tener la fama. El Hijo del Hombre, ¿cierto?, va a ser entregado. Esta es la segunda vez que Jesús comparte con ellos acerca de su muerte. Les habla personalmente y abiertamente a los 12 discípulos acerca de ello. Y lo cercano que está, ellos no entienden, ellos no comprenden, ni tampoco quieren aceptar esta noticia. Les incomoda. Pero lo que Jesús quiere enfatizar en esto, y que tiene un matiz distinto con las anteriores decisiones que Jesús ha tenido de compartir acerca de su muerte, lo que Jesús ha compartido es que es necesario que Él muera, que Él vaya a la cruz, que Él tenga que morir. Pero acá lo que les comparte es que eso va a ocurrir. No ocurrirá nada que no sea que Él tenga que sufrir. Él tiene que pasar por la cruz. Es una decisión ya tomada y quiere dejárselos bien claro, que eso es imposible que no ocurra, tiene que ocurrir. Y es el Hijo del Hombre, como Él se autodefine, que será entregado. Ahora, antes de seguir con la idea del mensaje, sería importante entender, por si no lo entendemos bien o no tenemos una buena comprensión, ¿qué significa cuando Jesús se autoproclama o se autodefine como el Hijo del Hombre? ¿Qué quiere decir eso, el Hijo del Hombre? Porque en varias ocasiones Jesús justamente se define como el Hijo del Hombre. A Jesús se le llama en las Escrituras el Hijo del Hombre. En muchos lugares, justamente cuando se habla de Jesús, se habla del Hijo del Hombre. Así como Cristo o Mesías o Hijo de Dios es un título, también el Hijo del Hombre es un título para justamente destacar alguna cualidad, alguna característica que está ligada a ese concepto de hijo de hombre. Y el Hijo del Hombre lo que destaca es que Él es humano. Jesús es Dios y se encarnó, ¿cierto?, como humano. Y el Hijo del Hombre lo que hace es justamente ligar a Dios, la divinidad, con la humanidad. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y todo justamente estas dos naturalezas en una sola persona. Dijimos que hay otros títulos como Cristo o el sinónimo Mesías o Hijo de Dios que resaltan su deidad. Este Hijo del Hombre también es Dios. Y por lo tanto, cabe llamarle el Hijo de Dios. No cualquier Hijo de Dios en el sentido común, como a cualquier persona se le llama, tú eres un Hijo de Dios, sino en el sentido del unigénito Hijo de Dios, que es Hijo del Padre, ¿cierto?, que pertenece a la segunda persona de la Trinidad.
El Hijo del Hombre se centra en su humanidad. En este sentido refleja su humillación, su humildad. Siendo Dios, se hace hombre. Y eso justamente denota para Dios una humillación. Es un acto de humildad, voluntario. Pero a la misma vez, al mismo tiempo, ese Hijo de hombre también es una deidad. Como tal, cuando Jesús se define como el Hijo del Hombre, nos está mostrando que Dios tiene por objeto mostrarnos a Jesús como el esplendor, como la persona a la cual cada uno de nosotros debiéramos aspirar. Ese es el ideal de un ser humano. Cuando nosotros decimos, ¿a quién miro? ¿Dónde me reflejo? ¿Dónde aspiro a ser como me gustaría ser? Tenemos ejemplos de seres humanos, pero cuando se trata de vivir en la trascendencia, más allá de este mundo y vivir en la eternidad, lo que Dios ha definido para que nosotros miremos es a Jesús, el Hijo del Hombre. Si usted quiere aspirar a ser el Hijo del Hombre, de manera que denote perfección, donde no hay pecado, donde hay obediencia perfecta, donde hay amor perfecto hacia Dios, es mirar a Jesús. Él obedeció en todo. Él fue perfecto en todo. Eso es el Hijo del Hombre. Por eso el Hijo del Hombre justamente podía, dado que no solamente es hombre, sino que Dios podía perdonar los pecados de los hombres. Y así lo hizo. Y lo está mostrando. El Hijo del Hombre está perdonando pecados. El Hijo del Hombre está sanando a los enfermos. El Hijo del Hombre está liberando a aquellos que están endemoniados. El Hijo del Hombre es el que nos libera de la esclavitud del pecado y también nos va a liberar de la muerte eterna. El Hijo del Hombre es el que muere, pero que también resucita. Además, Jesús toma este título de la profecía de Daniel. Y por eso que los fariseos, los escribas y los discípulos mismos que tenían conocimiento de estas escrituras miraban al Hijo del Hombre que había profetizado 500 y tantos años antes de que Jesús, ¿cierto?, viniera. Daniel, que estuvo, ¿cierto?, cautivo en Babilonia. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Daniel para escribir esto, aproximadamente se dice que Daniel ya tenía 90 años. Él había llegado joven a Babilonia. Tenía aproximadamente 15, 16 años. Era un joven, un adolescente. Y había vivido fielmente siempre en obediencia a Dios. Y Dios, quedándole quizás poco tiempo de vida, le muestra esta profecía de que el Mesías vendría en el futuro. Y este era el Hijo del Hombre. Esto usted después lo puede leer en el libro de Daniel, el capítulo 7, los versículos 13 y 14, o si quiere leer todos los versículos. Dice así, Daniel escribe: miraba yo en la noche una visión, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Es una visión que está teniendo justamente Daniel. Y le hicieron acercarse delante de él. Y a este Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Esa es la visión que tenían los discípulos del Mesías, del Hijo del Hombre, de este que había escrito 500 años antes Daniel. Esta era la visión que tenían los escribas, los fariseos, un Hijo del Hombre divino, poderoso, que dominaría todos los pueblos y naciones. Y hasta ahí están bien. No hay equivocación, no hay error en la concepción que tenían acerca del Mesías. Pero ¿por qué no les gustó? ¿Por qué se pusieron tristes cuando escucharon a este Hijo de Hombre decir que tiene que morir? No les gustó. Porque este Hijo del Hombre no tiene que morir, tiene que dominar, tiene que venir en gloria. Se acaban sus sueños. Ellos, recuerden, están en el Imperio Romano, dominados por un César, por un emperador. Y para ellos lo que esperan es otro emperador, es a Jesús. Él es el que tiene derecho a ese trono, no el César. Él es el Hijo del Hombre y Jesús justamente se autodomina. Yo soy el Hijo del Hombre. Ese que vio Daniel, ese soy yo. Esta era la idea que tenían los judíos, ya dijimos, los discípulos también. Por eso que no quería que Jesús muriera. Ellos no podían captar realmente en toda su dimensión quién estaba al lado de ellos, quién caminaba con ellos. Lo veían sanar enfermos, expulsar demonios, pero no lograban captar en toda su dimensión lo que es estar al lado de Jesús. Es como nosotros, que Jesús nos ha prometido vida eterna, gloria eterna, pero los problemas nos ponen tristes. Las dificultades de este mundo para nosotros son infranqueables, porque lo que queremos es el ahora, porque lo eterno está muy lejano, está demasiado lejano. Eso lo dejamos para después, cuando ya estemos viejitos, muy viejitos. Pero ahora no. Señor, espérate un poco, porque lo que quiero primero es grandeza. Quizás no esa grandeza de llegar a ser emperador, pero sí grandeza de tener un título universitario, de viajar por el mundo, de tener mi casa, de tener mi hogar. No estoy diciendo que eso sea malo, pero parece que fuera más importante que la eternidad y lo que Jesús ha querido compartir con nosotros. Y es ahí donde nos parecemos como los discípulos. No somos distintos, somos iguales. Este Hijo del Hombre, dice, será entregado. Y cuando dice que será entregado, indica que su muerte no va a ser accidental. No es que Él no quiera, que lo va a pillar de sorpresa, es que está escrito. Está dicho desde la eternidad. Hay un voluntario, se dijo en el cielo, que pueda hacer esto, y hubo un silencio en el cielo. Y Jesús dijo, heme aquí, yo voy, porque me agrada hacer la voluntad del Padre. Para mí la voluntad del Padre es mi delicia. Y no solamente es mi delicia hacer la voluntad del Padre, sino que amo a aquellos con los cuales yo voy a compartir, que es un hombre caído, un hombre que está en pecado, un hombre que va a la muerte, pero yo los voy a rescatar. Esa es mi misión. Y por lo tanto el Hijo del Hombre será entregado, y será entregado voluntariamente, no es una obligación. Fue entregado por nuestras transgresiones, fue entregado por nuestros pecados, fue entregado por nuestra rebeldía, fue entregado por nuestra incapacidad de salir de esta situación. Él fue entregado justamente por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Dice Romanos 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Romanos 8:32, el que no escatimó, o sea, el que no dejó nada, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Vida eterna, gloria eterna y habitar junto a Él por toda la eternidad. Esa es la grandeza de Jesús. La grandeza de Jesús no es que Él vino a buscar gloria, sino que vino a servir por amor a los demás. Siendo Dios se humilló, haciéndose hombre, y estuvo dispuesto a dar su vida voluntariamente en obediencia perfecta a su Padre por amor a la humanidad. Esa es la grandeza del reino. Así se vive en el reino. ¿En qué reino? En el reino de Dios. Porque los reinos de este mundo, la grandeza y el concepto de grandeza o de tratar de ser primero es otro. Y ese es el concepto que tenían los discípulos. A ver, ¿qué vienen conversando cuando veníamos en el camino? ¿De qué vienen hablando? Escucharon a Jesús de que iba a morir, pero no entendieron. ¿Qué salió, cierto, reflejado en sus palabras? Lo que ellos realmente entendían y comprendían. ¿Quién va a ser el primero? ¿Tú o yo? Debemos esto dejarlo claro. Debemos arreglarlo ahora. Debemos definirlo ahora. ¿Quién va a ser el primero cuando Jesús establezca su reino? Yo voy a estar al lado de Jesús. Es lógico. Yo soy Pedro. Siempre Jesús me busca a mí. De hecho, ¿a quién buscó para ir al monte? No les puedo decir nada, pero ¿a quién buscó? A mí. Entonces, después de mí, ubíquense ustedes, pero yo soy el primero. ¿De qué vienen conversando? Les dijo Jesús. A ver, Jesús conoce sus corazones, como conoce nuestros corazones. No lo podemos engañar. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿En qué pensaban? ¿Quién sería el más grande? Entonces él se sentó, llegaron a un lugar, ¿cierto? Y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vivían en una sociedad en la cual la posición y el poder eran importantes. Recuerden, viven en un imperio. El primero es el César. Él tiene autoridad y esa autoridad la usa para su beneficio. Todos le sirven. A su voz todos corren. Lo que él pide debe hacerse. Y pensaron que el reino de Dios era lo mismo. Llegar al poder para servirse del poder. Hoy no es así en términos generales, porque siempre uno tiene que ser cuidadoso en esto, pero no es así los reinos de este mundo, los políticos de este mundo, o cualquier cosa que denote autoridad y poder. ¿No es así como se busca? No era distinto en el pasado. Y pensaron los discípulos que esto sería igual en el reino de Dios. La idea que ellos tenían de lo que significaba ser grande debía cambiar. Jesús no les dice, oye, dejen de pensar en eso, o eso está mal. No es eso lo que es Jesús. No está malo pensar ser primero. No está malo aspirar a ser grande. No está malo tener esa idea de grandeza, de salir de la mediocridad. Lo que está malo es lo que yo entiendo como grandeza. Lo que Jesús va a hacer aquí es a redefinir el concepto. Les va a decir, está bien, piensen en grande, vean quién va a ser el primero, pero en el reino de Dios la idea de ser el primero es distinta de lo que ustedes piensan. Ese es el punto. Entonces, cuando nuestros hijos
aspiren a ser grandes, a ser primero, hay que alentarlos, pero enseñarles, definir lo que significa ser grande en el reino de Dios y de esa manera actuar en la sociedad. La idea de ser grande muchas veces es sacar a todos de nuestro lado, dejarlos atrás, correr solo. El que está a mi lado me molesta para lo que yo necesito lograr, por lo tanto, debo hacerle zancadillas, debo hablar más de él. Esa es la forma de la idea que muchos tienen. Jesús quería redefinir el concepto de grandeza en ellos. La verdadera grandeza no consiste en que una persona se coloque a sí misma en las alturas para desde allí, desde la altura, mirar a los demás con desprecio, para mirar a eso como ¿qué puedo sacar provecho de ellos? Para sentarse y autocomplacerse, diciendo aquí estoy yo y todos estos valen menos que yo. Debían cambiar, porque en el reino de Dios la grandeza consiste en sumergirse e identificarse con los problemas de los demás, ser empático con ellos, ayudar a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Así que Jesús les dijo, si alguno quiere ser el primero, está bien, aspire, luche por ello, pero aquí el primero significa el último. Y el primero significa ser siervo de todos. Así funciona el reino de Dios. Y Jesús lo hizo con su ejemplo. Él es grande, glorioso, todopoderoso. Juan, Pedro lo vieron en todo su esplendor, en su gloria, en su majestad. Pero Él más adelante lavó sus pies, se humilló, vino a este mundo, se hizo hombre, caminó y habitó entre nosotros. Y cuando alguien estaba enfermo, iba y lo sanaba. No le decía, eres un pecador. Iba y lo sanaba. Veía un endemoniado y lo liberaba. Veía una multitud hambrienta y la alimentaba. En el reino de Dios es servir a los demás. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Porque si caminamos en sentido contrario, Proverbios capítulo 16 dice lo siguiente: el orgullo siempre va delante de la destrucción. O sea, ¿qué le espera a una persona orgullosa? Destrucción. Y la arrogancia antes de la caída. Es mejor, por lo tanto, vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Para terminar, Jesús nos dio ejemplo de lo que significa aspirar a la grandeza. Jesús nos dio ejemplo de lo que significa tratar de ser el primero. Y hay que tratar de ser grande, hay que tratar de ser el primero. Pero significa, en el reino de Dios, dejar la zona de confort que Él tenía en el cielo y vino para servirnos a nosotros. Esto, así como Jesús salió de su zona de comodidad, de confort, también nosotros se nos exige salir de nuestra zona de confort, de tranquilidad. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado capacidades. No estamos ausentes de capacidades ni de dones. Dios nos ha dotado con dones, todos distintos, todos de manera distinta, pero tenemos dones y esos dones están al servicio no de nosotros, sino de los demás, para ayudar justamente a quienes necesitan, utilizando los dones que Él nos ha dado para su gloria. ¿Cuándo perdemos de vista esto, el cómo ser grande en el reino de Dios? Bueno, cuando nos concentramos en nosotros mismos, cuando de pasar a una idea común y corriente de preocuparnos por nuestras necesidades, exageramos hasta lo sumo
y solo pensamos en nosotros. El yo-yo. Cuando exageramos, cuando nos concentramos en nosotros y todo debe girar alrededor nuestro, es cuando perdemos el control, cuando perdemos el foco. Porque creemos que nuestras necesidades siempre son las primeras y los demás tienen que esperar. Pero Jesús no se preocupó simplemente de sus necesidades. Él comió cuando tenía que comer, bebió cuando tenía que beber, se abrigó cuando tenía que abrigarse, buscó un hogar, buscó una casa. Pero cuando tuvo que ir con la multitud, lo hizo. Negar a buscar la grandeza como la entiende el mundo, que es muy, pero muy atractiva, y eso no lo podemos negar, porque de alguna manera está en cada uno de nosotros. Eso significa negarse a sí mismo. Eso significa tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Esto no debemos esconder la realidad, porque significa lucha. Significa ir contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Necesita que nosotros, por lo tanto, un esfuerzo. Necesita de nosotros dedicación. Y para eso debemos ampararnos en el poder y en la presencia del Espíritu Santo. Él es el que nos puede ayudar. Él es el que nos puede fortalecer a negarnos a nosotros mismos, a ser hombres y mujeres que sirvamos de manera correcta en el reino de Dios. ¿Va a ser una lucha? Va a ser una lucha. ¿Va a ser difícil? Va a ser difícil. Pero la victoria está asegurada cuando nosotros justamente acudimos a Dios, buscamos al Espíritu Santo, oramos, buscamos entender su palabra. Él nos va a ayudar, porque esta lucha no la luchamos o la practicamos solos, sino que la practicamos en el poder de Dios. Para terminar, ¿cuáles son nuestras pláticas? ¿Cuáles son nuestras conversaciones mientras caminamos con Jesús? Cuando Él se acerca de manera paciente y nos enseña, porque si hay algo que hizo Jesús con sus discípulos, no es que, y más de alguna vez los retó, pero no es ese reto que dice, oh, no sabes nada, nunca aprendes. Simplemente es un reto, es una exhortación a que se ubiquen, a que se enfoquen, a que pongan atención a lo que deben poner atención. Y Él sigue caminando, no se aparta de ellos, no los deja solos. Él no se va a apartar de nosotros, Él no se va a alejar de nosotros, sino que va a estar con nosotros hasta que Él termine su tarea en cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos, ya no por nosotros mismos, sino que entendamos que lo que Él nos ha dado es para compartirlo con los demás, es para servir a los demás, y el que quiera ser el primero será el último. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.